estamos al tanto pues ya de estas decisiones que se han adoptado en Estados Unidos contra la estatal Petróleos de Venezuela. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha anunciado una sanción contra la empresa y bueno, las implicaciones de esta decisión están siendo analizadas por distintos sectores y por eso muy pertinente conversar con el economista, experto petrolero y exmiembro principal del directorio de PDVSA, el doctor José Toro Hardy, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Siempre un placer conversar con usted. Al contrario, el gusto es mío de volver a conversar estos temas. Así es. Bueno, me gustaría un poco desmenuzar esta decisión, explicarla detalladamente para quienes no somos expertos en esta materia, ¿no? Bueno, somos la absoluta mayoría de los venezolanos. Claro, mira, es una decisión sumamente importante que en esta ocasión sí afecta de manera fundamental los ingresos del gobierno de Venezuela. Mira, recordemos que el 96% de todos los dólares que percibe Venezuela provienen del sector petrolero. Pero la inmensa mayoría de esos ingresos provienen de las exportaciones hacia los Estados Unidos. Prácticamente 500.000 barriles diarios que exportamos hacia los Estados Unidos y que son casi los únicos que recibimos en pago en efectivo, ya que lo que se envía a China o lo que se envía a Rusia es fundamentalmente para pagar deudas. Ahora bien, si los recursos quedan congelados, esos recursos provenientes de las exportaciones de petróleo quedan congelados o no quedan a la disposición del gobierno, sino que más bien los ponen a la disposición de Guaidó, como pudiera ser el caso, es posible que el gobierno de Venezuela tome la decisión de no exportar más petróleo hacia los Estados Unidos. Ahora bien, si eso ocurre, no hay otros mercados en los cuales colocar ese petróleo, por una razón muy sencilla. El nuestro es un petróleo pesado, con mucho azufre y con muchos residuos metálicos. Y hay muy pocas refinerías en el mundo capaces de procesarlo. En todo caso, podríamos venderlo a compradores que les interese para mezclarlo con crudos livianos de otras procedencias y lograr una mezcla media que sí pueda servir de dieta a refinerías convencionales. Pero seguramente lo tendríamos que rematar, ¿verdad? Un poco más barato, ¿eh? Exactamente, ese sería el tema, sería precio de gallina flaca. Y tú sabes, Vladimir, esto nos colocaría en la misma posición en que estuvimos en 1976, cuando después de nacionalizar la industria petrolera, nos encontramos sin mercados. Nada más podíamos venderle nuestro petróleo a las mismas empresas que habíamos nacionalizado, las que nos los compraban a precio de gallina flaca para mezclar con crudos de otras procedencias. Eso obligó a PDVSA a comprar refinerías en otros lugares, por ejemplo, las que se compraron en Alemania, con la Beba Oil, ¿recuerdas? Claro, por supuesto, exactamente. Pero ya las vendimos, ya no las tenemos. Tuvimos refinerías también en Alemania, en Bélgica, en Suecia, pero fundamentalmente compramos las refinerías de Citgo, donde llegamos a tener 8 grandes refinerías diseñadas como un traje a la medida para las características de crudos pesados y ácidos venezolanos, y donde teníamos también oleoductos que atravesaban los Estados Unidos de sur a norte y 15.750 estaciones de servicio abanderadas con la marca Citgo que nos permitían llevar los crudos venezolanos desde nuestro subsuelo hasta el tanque de gasolina de los automovilistas americanos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas. Oleoductos venezolanos, refinerías venezolanas aquí o allá, tanqueros y supertanqueros venezolanos, terminales venezolanos, etcétera. Pero esa maravillosa infraestructura que teníamos para colocar nuestro petróleo ya ha sido desmantelada. Hoy nos quedan apenas 3 refinerías en los Estados Unidos, mucho menos de la mitad de las estaciones de servicio, y ahora para colmo, todavía de ahí enviamos cerca de 500.000 barriles diarios. De ahí viene cerca del 85% del total de las divisas que recibe Venezuela. De manera que yo diría que ahora estamos en aprietos. Claro, opciones habrá, ¿verdad? Me imagino que el gobierno estará manejando opciones y me imagino que se habrá adelantado a este panorama porque
si los que no somos expertos petroleros ni tenemos decisión en ese mundo, ni vivimos en ese mundo, nos imaginamos que eso podía venir, me imagino que el gobierno también. Sí, pero no hay muchas alternativas en los mercados petroleros, porque te vuelvo a repetir, hay muy pocas refinerías en el mundo dotadas de plantas de craqueo catalítico, de procesos de conversión profunda para poder procesar esos crudos pesados venezolanos, lo cual, por eso te digo que ahora estamos en aprieto. Por ejemplo, China no tiene refinerías de esa para ese tipo de crudo. Ni una sola. Los rusos tampoco necesitan comprar porque ellos son productores de petróleo, ¿no? Ellos son productores y ellos nos compran algún petróleo, básicamente igual que China, para cobrarse las deudas que tenemos con ellos. Arabia Saudita tiene refinerías capaces de procesar crudos pesados, pero ahí procesan sus propios crudos pesados. Ese es un tipo de refinería muy particular. Las refinerías con procesos de conversión profunda son muy particulares, y las que tenemos en los Estados Unidos, como te dije antes, fueron diseñadas como un traje a la medida para las características de nuestros crudos. Ahora, por cierto, con respecto a Citgo, hay otro tema, doctor Torjardi, que es importante. Tiene que ver con el control de la empresa, quién controla esa empresa, cómo es el tema de su funcionamiento. Una vez que Venezuela, me imagino que Venezuela dejará de enviar el petróleo. Imagino que ellos tendrán también en Estados Unidos la capacidad de cambiar los patronos de refrigeración. Deben tener varios patrones de refrigeración en esa. Yo no conozco mucho del tema, me gustaría que me lo aclarara bien. Bueno, esas refinerías, así como Venezuela no tiene muchas opciones para exportar sus crudos pesados, esas refinerías sí pueden procesar primero crudos pesados mexicanos y también crudos pesados canadienses. Ahora, si en caso de tener que procesar, ellos podrían procesar también crudos medianos y livianos, pero con un rendimiento mucho mayor, porque ahí se hizo una inversión muy elevada precisamente para poder transformar los crudos pesados en productos livianos como la gasolina, las naftas, etcétera, etcétera. En los Estados Unidos, Citgo podrá tener opciones, pero Venezuela yo creo que de alguna manera queda bastante, el gobierno de Venezuela queda bastante arrinconado, diría yo. Ajá, y a los efectos de los ingresos, por ejemplo, eso comienza a generar problemas ya en lo inmediato. De aquí en adelante, ¿cómo puede Venezuela, cómo quedarían los números de los ingresos venezolanos para el fisco venezolano? Muy complejo, porque si los ingresos provenientes de las exportaciones hacia los Estados Unidos quedan en cuentas congeladas, Citgo no podría repatriar dividendos a Venezuela ni podría pagar los crudos venezolanos que lleguen a esas refinerías, y eventualmente pareciera que la intención es que de esos recursos pueda disponer el gobierno de Guaidó, que es el que reconoce los Estados Unidos. Y a los efectos del manejo de esos recursos, ¿cómo pueden manejar esos recursos quienes no tienen hoy el efectivo control del Poder Ejecutivo, por ejemplo, y ni de la industria, como es el caso de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea y quien se autorremontó como presidente encargado? O sea, ¿cómo funcionaría eso, no? No lo sé, es un proceso de definiciones que empieza ahora. Yo me imagino que si el gobierno de los Estados Unidos, a quien reconoce como gobierno interino de Venezuela, es a Juan Guaidó, probablemente terminarán pidiéndole a Juan Guaidó que designe una junta directiva en Citgo, pero eso ya no estoy hablando sino de especulaciones. Mías, ¿no? Ajá. Y otra pregunta sobre este tema, porque bueno, todos son actores. La OPEP, por ejemplo, con esta situación de Venezuela, ¿cómo impactaría esto en los precios del petróleo? Probablemente esto se va a traducir en un aumento de los precios del petróleo. Eso lo debe haber calculado muy bien el Departamento del Tesoro y el Departamento de Energía y el gobierno de los Estados Unidos en general. Probablemente es un sacrificio en el cual ellos están dispuestos a incurrir para propiciar una definición frente a las cosas que aquí están ocurriendo. Pero desde luego va a tener un impacto, no creo que muy elevado, porque hoy en día lo que estamos exportando a los Estados Unidos es apenas unos 800,000 barriles por día.
Perdón, unos 500.000 barriles. 500.000 barriles por día. Antes llegamos a exportar 1.800.000 en 1998, cuando gana el presidente Chávez las elecciones. Éramos el primer abastecedor externo de petróleo a los Estados Unidos, y en aquel momento exportábamos 1.800.000 barriles diarios, que estaban fundamentalmente dirigidos a nuestra propia red de refinería de Citgo y en algunos casos de sus socios, y los productos que allí se elaboraban eran vendidos a nuestra propia en nuestra propia red de estaciones de servicio, que como te dije antes eran 17.750 estaciones de servicio. Bueno, esta es una situación bastante compleja para Venezuela, porque bueno, nosotros dependemos del petróleo. ¿Y cómo queda en ese sentido la industria? O sea, ¿cómo podrá funcionar la industria en medio de ese cuadro? Mira, yo veo en este momento un panorama de incertidumbre bastante severo. Porque la industria, el petróleo que produce, no lo puede almacenar, no tiene capacidad suficiente para almacenar tanto petróleo. Aunque lo que esté viendo sea apenas 1.130.000 o 140.000 barriles diarios, según fuentes secundarias de la OPEP, si ese petróleo no sale, pues no habría dónde almacenarlo. Aquí tenemos que recordar un poco lo que ocurrió hace algunos meses, cuando se produjeron aquellos procesos judiciales contra PDVSA a raíz de los arbitrajes perdidos, y donde empezamos a ver cómo se empezaron a acumular una gran cantidad de tanqueros venezolanos en las costas del país porque no podían salir hacia las instalaciones en Aruba, Curazao y Bonaire. Llegó a haber, se decía, cerca de 90 tanqueros en aguas territoriales que no salían porque no tenían cómo llevar ese petróleo. Lo mismo podría llegar a producirse ahora. La gasolina, y ya con esto vamos terminando, doctor Torojardi, para dejarlo tranquilo que le tengo. Fíjese, la gasolina, el asunto de la gasolina, se habla de que Venezuela va a llegar un momento en el cual no va a tener los aditivos necesarios para que la gasolina como tal pueda digamos, ser vendida al público. En fin, ¿eso es cierto? Sí, no solo es los aditivos necesarios, es que ya no estamos produciendo gasolina suficiente para abastecer el mercado nacional. Las refinerías se dice que están trabajando por debajo del 30% de su capacidad instalada, entre otras cosas porque no están recibiendo suficiente petróleo producto de la caída de la producción. Eso ha hecho que Venezuela se ha visto obligada a importar gasolina, en muchos casos procedente de los Estados Unidos mismos, para poder abastecer el mercado interno. De manera que ahí también surge una complicación. Bueno, le agradezco mucho, doctor Torojardi. Lamento que el panorama sea complicado. Pero bueno, hay que decir las cosas como son. Es muy complicado, ¿no? Esos son de lo que algunos pueden llamar efectos colaterales, pero los va a sentir la población, ¿no? Ese es el detalle concreto. Yo creo que sí, lo va a sentir la población en esta ocasión. Bueno, alguna razón deben tener para lanzarse a unas medidas tan agudas como estas. Bueno. Tan severas como estas. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, doctor Torojardi. A la orden siempre.